Hola, estaremos presentando este video que cuente con un tiempo máximo de 30 minutos para hablarles sobre Matplotlib y su uso para graficar, ¿ok? Dentro del contexto de Python y de Pandas, que ya lo hemos tratado en sesiones anteriores. Está preparado dentro de un notebook de Jupyter, que ya saben pues que es una herramienta o una forma pues de presentar los scripts de Python de manera didáctica, separado en celdas, estos bloques se pueden tener una ejecución individual, lo cual permite pues ir hablando y ejecutando el programa sin que se ejecute serialmente, como es el caso del script de Python normal que también está aquí. ¿Ok? Digamos que estos dos programas son equivalentes, uno digamos de forma serial o consecutiva y este en forma didáctica y de organizado por partes, ¿ok? Digamos el contenido es el mismo, lo que varía es el método o la forma de presentarlo. Estos archivos ambos estarán disponibles en el Classroom pues, para que ustedes puedan descargarlos. En el caso del notebook, pues necesita hacer una instalación del soporte de Jupyter Notebook dentro del Python. Eh, Cualquier cosa, pues busquen alguna guía o alguna ayuda en línea. No es nada complicado, pero tiene sus bemoles, ¿ok? En cualquier caso, disponen del script normal para ejecutarlo y correrlo de manera serial. Comencemos. ¿Qué pretendemos cubrir en este video? Configuración del Matplotlib, gráficos de línea, histogramas, personalización más detallada o más a fondo de lo que ofrece Matplotlib para el tema de gráficos. ¿Ok? Comencemos. Entonces, como todo script de Python, tenemos al comienzo nuestra sesión de importación de librería. ¿Ok? Bueno, ustedes conocen pues esto de los alias, que es cuando uno usa la palabra as, que es para referirse en el resto del script, en vez de escribir todo esto, pues usa el alias. ¿Ok? Ejecuto y ya corrió. Fíjense que aquí está, parece que en verde, que este bloque se ejecutó correctamente. Es importante ir corriendo de forma serial porque probablemente un bloque posterior tiene, digamos, una incidencia, o sea, es producto de la ejecución de un bloque anterior. Entonces, si se ejecuta sin ejecutar el bloque anterior, puede dar error. Esperemos que no sea el caso. Pasemos al siguiente bloque. Esto señala aquí en los comentarios. Para mejorar la apariencia de los gráficos, este estilo uso es unos estilos que ya están disponibles en Matplotlib. Son combinaciones, esquemas de colores, pues uno puede echarle un ojo a la documentación pues, para ver de qué tratan estas combinaciones de colores, pues, buscando una que sea apropiada para el propósito de los gráficos. En este caso, bueno, aquí escogí una que se llama Seaborn, que dice que es un estilo moderno y profesional. Bueno, hay que tener cuidado con eso porque no necesariamente la combinación de colores que considere yo pues puede ser moderna y profesional a los ojos de otras personas, ¿no? Este, Esto lo que hace es definir un esquema de colores, una paleta, así como se usa en Canvas o en PowerPoint, digamos, para aligerar el tener que definir todos los fonts y todos los esquemas de colores uno por uno, ¿ok? Aquí define unos parámetros por defecto, ¿ok? Fíjense que pues, usa una forma de list, de diccionario, en donde le paso el nombre del parámetro y su valor, ¿ok? Entonces, esta es la manera. Aquí hay comentarios indicando, pues, para qué sirve el parámetro. Este es parámetro figure.fitSize, define el tamaño por defecto de las figuras. De manera que si usted no lo define en el código, pues ese será el valor por defecto que se usará. Y se usa un tamaño de fuente por defecto, perdón, de 12 puntos, ¿ok? Entonces, bloque se ejecutó correctamente. Aquí está el check verde. Paso a este bloque de feedback al usuario cuando corremos el script en modo serial. No tiene sentido correrlo aquí porque sencillamente lo que me va a producir esta salida por pantalla. O sea, digamos, no ejecutarlo no va a alterar la ejecución posterior porque esto sencillamente lo que hace es feedback con el usuario. Va
En este caso no voy a ejecutarlo, sigo. Y bueno, aquí generación de datos eléctricos simulados. Yo no estoy, perdón por la tos, leyendo datos de una fuente externa, digamos un archivo CSV o TXT o XLSX, sino que estoy armando unos datos con el propio programa. Esto, bueno, con la idea de no andar cambiando, saliendo y entrando de programas. ¿Ok? Así me quedo siempre dentro de Python. Y bueno, les da a ustedes una idea de cómo se puede hacer simulación de datos, generación de datos, muy básico, pero pues marca las pautas principales, ¿no? Este caso, aquí tenemos, utilizando de la librería de NumPy, el definir la semilla para los números aleatorios. ¿Ok? Se le pasa este número 42, esto con la idea de que yo siempre que ejecute este script se produzca la misma la misma generación aleatoria de datos. ¿Ok? Si no indicase eso, lo que va a suceder es que cada vez que ejecute el programa se va a inicializar la semilla con un valor X por defecto y entonces todas las ejecuciones de los programas, cada una va a tener una generación de números aleatorios diferentes. En consecuencia, todos los datos que se van a analizar van a ser diferentes cada vez. Eso pudiese ser práctico para algunas simulaciones o para algunos estudios, pero con el propósito didáctico de se fija la semilla. En este caso 42 es un número tomado al azar, que puede ser cualquiera. La idea es que cada vez que yo ejecute este código, pues se va a generar la misma secuencia de números aleatorios. Entonces, en consecuencia, pues la muestra de datos que se va a construir a partir de aquí va a ser la misma, ¿no? Entonces, bueno, importante correr este bloque. Listo, dio el check verde, sigo. Ok. Aquí estoy definiendo la fecha de inicio de la muestra porque fíjense que aquí se menciona que la muestra se toma durante 24 horas cada 5 minutos. Eso define 288 muestras, ¿ok? Si ustedes sacan la aritmética, la matemática, se darán cuenta que son de 288 datos. Pues aquí selecciono cuando arranca la muestra. Digamos, aquí estoy diciendo que es el 15 de enero del 2024 a la medianoche. Y estoy definiendo 288 puntos de hora. Esto se está calculando aquí. No voy a explicar esto en detalle, ya ustedes más o menos deben ir eh, viendo este código y ir suponiendo, bueno, más que suponer, deben ir ya presumiendo, o adivinando tampoco sería la palabra. eh, bueno, bueno, ya deberían saber de qué va. Esto se construye una lista, ¿ok? En el rango de 288 elementos, cada uno a partir de la hora de inicio que se definió aquí, se le va agregando un delta de tiempo que se va calculando en función de cada 5 minutos, ¿ok? Con esto me aseguro de tener una lista de 288 puntos de tiempo que comienzan, digamos, a las 000 del 15 de enero del 2024 y se completan las 288 muestras, ¿ok? Todo esto, ¿ok? Listo. Ok. Aquí se construye la simulación de los voltajes, ¿ok? Como el fuente donde generé yo esto usa la nomenclatura en inglés, pues usa la palabra en inglés. eh, Más sin embargo, pues los comentarios, como ven, están en español. Se fija una base de voltaje, digamos, base de 220. Imagino que esto toma el estándar europeo, que creo que la corriente es de 220. Ustedes, como siempre, sabrán de eso más que yo. Y se construyen, ¿ok? Arreglos o listas a través de las funciones de NumPy, ¿ok? En este caso, de 200, fíjense que está siempre el 288 aquí. Esto es una manera alternativa de construir listas de datos que no usa digamos, el estándar de Python que hemos visto, sino que usa el estándar de NumPy. Es mucho más rápido, es más eficiente y bueno, no está de más que al menos lo vean aquí y puedan buscar más información sobre esto, ¿no? Aquí lo que está haciendo es generando, como les digo, esos 288 elementos dentro de una función de seno, que sería esta que está aquí.
multiplicado por 5 y entonces, bueno, aquí dice que esto es una variación sinusoidal. Ustedes pues sabrán si la variación de voltaje cumple o no con esos requisitos o con esas características. Luego se genera un vector o un arreglo de ruido de voltaje que se calcula como un número aleatorio para los 288 elementos entre 0 y 2. ¿Ok? Luego se generan unos picos. Fíjense que este NP.0288 lo que hace es generar un vector o arreglo de, bueno, digo vector o arreglo o lista, estoy usándolos como sinónimos, ¿ok? Eh, Quizás con NumPy valdría más la pena hablar de arreglos más que de listas, pero al final tiene un comportamiento similar, entonces, bueno, es intercambiable los conceptos. Esto lo que hace es generar un vector de 288 elementos con cero y luego, esto aquí es notación Python. Y ustedes saben que esto es que está tomando los elementos en estas posiciones y está variando el valor de cero, lo está cambiando a 15 y bueno, aquí como dice el comentario está simulando los picos de voltaje y como ven finalmente se construye un arreglo de voltajes que es el voltaje base, se le suma la variación que se calculó sinusoidal, ¿ok? El ruido que se introdujo que a través de una función aleatoria normalizada, más estos picos de voltaje que están en estas posiciones, ¿ok? Esto lo que hace es construir un arreglo de voltaje, digamos, con una versión eh, simulada, pues con variaciones dentro de algunos parámetros aleatorios, ¿ok? Entonces, bueno, esto, digamos, lo que hace es construir al final este arreglo de voltaje. Todo lo demás, pues, son cálculos intermedios, interesantes de tenerlos allí como documentación, pero, digámoslo, esto, eh, si quieren simplificarlo, se pudo haber leído de algún archivo de datos donde se tiene ya estas mediciones, ¿ok? Aquí como se están simulando, pues se construyen, ¿ok? Luego tengo, como lo dice aquí, el cálculo de las corrientes, ¿ok? Que se supone que están correlacionadas con el voltaje y, bueno, sigue más o menos la misma tendencia. Hay una variación, eh, perdonen que se abra cada rato que muevo el mouse, la ayuda en línea. Creo que eso está molestando, ¿no? Tratar de mantener el mouse fijo del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, para no estar ocasionando ese efecto que se abre la ventana que lo que hace es perder continuidad. Entonces, bueno, ahí están viendo el cálculo de la variación de la corriente, el ruido aleatorio, un patrón de carga que se calcula por día y luego se calcula finalmente el vector como la suma de todos esos elementos, ¿ok? Más o menos similar a la forma como se calculó el voltaje. Entonces ustedes aquí con este bloque de ejecución lo que obtienen es un cálculo para unas corrientes, ¿ok? Sigo. Aquí como lo señala, pues se calcula la potencia, que sería el arreglo de voltajes por el arreglo de corriente. ¿Ok? Fíjense que las variables son vectores, ¿ok? De 288 elementos que son la muestra. Eh, es importante ver que esto es una simplificación o un uso fuerte de las bondades del lenguaje Python, pues que permite transformar la multiplicación de arreglos como si fuese multiplicación de variables, ¿no? Lo cual puede simplificar los cálculos, pero bueno, tiene el inconveniente de que hay que llevar en mente pues que tanto voltajes como corrientes son arreglos y en consecuencia cuando se calcula el producto de ellas, powers va a tener asignado, va a ser un vector también, ¿no? Yo lo ejecuto, tengo verde. Aquí se simula una temperatura del transformador, también de manera aleatoria. Vamos a detallar mucho porque si no, no vamos a cumplir el tiempo de 30 minutos que establecimos. Eh, entonces, bueno, aquí a este punto de ejecución del bloque, lo que hemos construido es el arreglo de puntos de tiempo, que es el time points. Construimos los voltajes aleatorios, que es voltage. El de corriente, que es currents. El de potencias, perdón, que es powers. Y las temperaturas y estamos construyendo un data frame de pandas, que sería ese bloque que estoy aquí señalando, ¿ok?
Entonces, bueno, a pesar de que han sido varios bloques, en realidad pues hasta aquí, este es el que resume todo, que es sencillamente un data frame que tiene una columna de puntos de tiempo, tiene una columna de voltaje, tiene una columna de corriente, tiene una columna de potencia y tiene una columna de temperaturas. Ok, ya lo ejecuté, sigo. Este bloque sí me interesa correrlo porque este sí es un feedback que es interesante porque está mostrando algunos elementos de información del data frame, ok, que ya ustedes deberían conocer. Por ejemplo, con el length del data frame calculan el tamaño el número de filas de la muestra, que se está diciendo que son 288. Se están obteniendo el mínimo y el máximo de columnas, como por ejemplo la de la hora, la del voltaje y la corriente, pues para definir los rangos, como esta especie de resumen que se muestra allí. ¿Ok? Ustedes pueden detallar el código Python y verán pues que se usan funciones asociadas a los data frame como min, max, len. ¿Ok? Sigo. Este sí es un bloque de feedback. Ah, bueno. Usar la función head para mostrar las 5 primeras filas del dataset. Si voy a ejecutarla, fíjense que ahí se obtienen las primeras 5 filas del dataset, del data frame, perdón. Aquí usa la palabra dataset, data frame. Fíjense que bueno, ahí se ven las horas que arrancan en la fecha que definí a partir de las 00 y después a las 005, 0010, etcétera, y los respectivos valores de voltaje, corriente, potencia y temperatura. Fíjense que eh, son, son pocas columnas. Filas son 288, que son la cantidad de muestras para un día cada 5 minutos, y son 2, 3, 4, 5 columnas. Ok, entonces hasta aquí lo que hemos hecho es construir un data frame de información. Ese data frame perfectamente se pudo haber construido leyendo datos de un archivo Excel, de un archivo TXT o cualquiera de esas cosas, ¿no? Ya van 17 minutos de video. Probablemente voy a tener que grabar un segundo video. Vamos a ver hasta dónde llegamos para no extendernos del tiempo de 30 minutos. Vamos con el gráfico básico. Ok, aquí hay unos comentarios. A omitirlo, tener feedback, no voy a ejecutarlo. Y entonces aquí como tal comienza la creación de, fíjense que está con el comentario, crear el gráfico más básico. Uso la función figure, que es para definir el tamaño de la figura. Yo estoy estableciendo ahí el tamaño de, digamos, de la ventana donde se va a dibujar los gráficos. Recuerden que una ventana puede tener un gráfico o más de un gráfico asociado, ¿no? En este caso, como estoy haciendo la ejecución más básica, estoy creando un gráfico en una ventana. ¿Ok? Se usa la función plot para darle los datos que va a plotear, valga la redundancia, que va a graficar. En este caso le estoy pasando como primer parámetro la columna del data frame que tiene que ver con las marcas de tiempo, timestamp, y como segunda columna la de voltaje. ¿Ok? No quiero mover el cursor para que no se abran las ventanas de ayuda en línea. Fíjense que después la tercera línea title es para establecer el título del gráfico, XLabel para establecer el etiquetamiento del eje X, el etiquetamiento del eje Y PLT Show que muestra el gráfico. Que si fíjense que si ejecuto este bloque, se ve aquí el gráfico que construye, gráfico básico por defecto. Fíjense cómo aparecen las marcas de tiempo. Esta es la forma como él toma esas marcas de tiempo por defecto. Los voltajes. Fíjense que colocamos fue el título. Colocamos aquí que apareciera tiempo. Que apareciera voltaje aquí. Bueno, se armó ese gráfico. Fíjense que fueron pocas líneas de instrucciones y ya armó un gráfico bastante funcional. Líneas de feedback. Ahora aquí, parte 2 mejorando el gráfico de líneas. Estas son líneas de feedback, no hace falta correrlas. Entonces fíjense que aquí ya va a aparecer mucha más información detallada para
hacer que ese gráfico que acabamos de mostrar tenga, digamos, como más detalle fino. ¿Ok? Para cada detalle fino que se agregó, está el comentario al lado indicando eh, su, su- su uso, ¿no? Fíjense que ahora se define un subplot dentro de se define también el tamaño aquí del gráfico. ¿Ok? Es importante ver que se genera la figura y el eje, el axis. ¿Ok? Fíjense que esto devuelve una dupla, por eso es que se asignan a dos variables, ¿no? Entonces a la dupla que tiene que ver con eh, el eje, se plotean los datos, igual que en la vez anterior, pero fíjense que ahora, aparte de pasar las marcas de tiempo y el voltaje, que creo que fue lo que vimos arriba, si mal no recuerdo, déjame subir un momento. Exacto, fíjense que se pasan las marcas de tiempo. Ahora se pasan más parámetros, ¿ok? Porque entonces ahora se pasa la especificación del grosor de la línea, se cambian unos colores, se cambia el estilo de la línea, se ponen como quiero yo los puntos de marca, los colores de los puntos de marca, el ancho, etcétera, ¿no? Fíjense que estos son parámetros opcionales, usted puede pasarlos todos, puede pasar algunos, puede pasar ninguno, ¿ok? Si no los pasa, pues toma por defecto el del estilo que se definió al comienzo, que yo les dije que es como un tema, pero usted también puede tener ese tema base y ir afinando o detallando más el gráfico, ¿no? En este caso, pues va a usar toda esta definición de colores, de tamaño y de tipos de, perdón por la tos, eh, que está aquí mostrado. Fíjense que aquí se setea el título, pero aparte se pasan parámetros porque quiero que el título sea más grande, se aumenta el tamaño del font, lo quiero en negrito, entonces se pasa este parámetro font weight que define que es tipo bol, voy a ponerlo en italic. Y bueno, fíjense, no tiene sentido pues que me ponga a explicar todos y cada uno de estas funciones, pues están allí, ustedes pueden, digamos, ir presumiendo, ir oliendo de qué trata cada función, pues generalmente utiliza esa nomenclatura en inglés, que es bastante indicativa de qué hace, y si no, pues pueden googlearla o buscarle un manual para precisar. Aquí, por ejemplo, se rotan eh, marcas en el eje X, se cambia la cuadrícula, ¿ok? Se definen otros elementos de la leyenda para colocar la leyenda en otro lado, se cambian los valores mínimo y máximo de los ejes para en función a que se seteen en función de los valores mínimo y máximo de voltaje, para que el gráfico se centre más entre el valor mínimo y máximo de voltaje y se presenta el gráfico finalmente, ¿ok? Entonces fíjense que esta es una forma más detallada de ejecutar las 6 líneas que había mostrado en el bloque anterior, ¿ok? Obviamente aquí son más líneas, porque estoy afinando muchísimo más los detalles del gráfico, voy a correrlo, ¿ok? Y bueno, aquí se genera el gráfico eh, más definido. Fíjense que ahora las marcas de tiempo se muestran de otra manera, en ángulo de 45 grados, ¿ok? Se simplifica aquí, se ve más limpio el eje de tiempo, lo que estoy resaltando pues es que comienza a las 00, después a las 4, o sea, estoy diciendo cada 4 horas que estoy colocando la indicación de tiempo. Fíjense que el voltaje ahora se mueve entre el mínimo y el máximo que se definió. El, el fondo, el grid se cambió, se eliminaron las líneas, se mantuvo el color grid, se colocó esta leyenda aquí de voltaje medido. Fíjense que aquí está utilizando otro color las líneas, se remarcan los puntos de otra manera, ¿ok? Entonces fíjense que uno puede ir afinando los resultados del gráfico. Seguimos. Entonces, líneas de feedback, vamos con el punto 3, ¿ok? Que tiene que ver con el uso de subplot. Esto es cuando yo quiero generar varios gráficos dentro de una ventana, ¿ok? Aquí como lo menciona, crear gráficos en una sola figura. Creo que va a dar chance de mostrar esto y detener el video para hacer unos segundos con el resto, ¿no? Entonces, este es un bloque de feedback, no voy a ejecutarlo.
Aquí está la definición de los tipos de subplot que se están generando, ¿no? O sea, lo que voy a hacer es colocar en una misma ventana tres gráficos diferentes. Entonces eso lo indico aquí con esta función subplots. Y aquí estoy diciendo que, bueno, que voy a generar tres gráficos en una columna. El tamaño de cada de la ventana. Y este parámetro shares se pasa en true. Confieso que no sé qué es, habría que detallarlo. No quiero detenerme para buscarlo. Fíjense que se define para cada línea, como son gráficos de línea, un color, ¿ok? Entonces está para el gráfico 0, el 1 y el 2. Fíjense que eso tiene que ver con la forma como se indexa el eje. Entonces el subplot 1 es el voltaje. Bueno, aquí están los parámetros para el voltaje, ¿ok? Es de donde se toman los datos, se toman de la función de tiempo contra la columna de voltaje. Se selecciona el color que se va a usar, que sería este color que creo que es como un rojo, ¿no? Un rojo suave, así como un mandarina, no sé. Quiero presumir que sepa de colores. En cualquier caso, se están usando estos tres colores que están definidos aquí. Usted puede poner blanco, y amarillo, rojo. O sea, puede colocar los nombres de los colores o utilizar esta secuencia de código. Y bueno, fíjense que aquí le abre la cuadrilla pues para seleccionar el color si lo quiere cambiar. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense que está el gráfico 1 que es contra voltaje, el gráfico 2 que es contra corriente. ¿Ok? Fíjense que son muy similares las estructuras de los gráficos. Lo que está variando es que en el caso del voltaje estoy utilizando el color que está definido aquí en la posición 0, en el caso de la corriente el de la posición 1, etcétera, ¿no? Y bueno, estoy variando los nombres de los ejes, porque en un caso estoy graficando corriente, en el otro en voltaje y finalmente la potencia. ¿Ok? Yo sé que la estructura de definir el gráfico de línea es similar, pues cada una se ajusta pues a lo que necesito de información. Eh, Aquí estoy formateando el eje X, ¿ok? Para definir el formato que quiero yo las horas. ¿Ok? Intervalos de 4 horas. Aquí estoy cambiando la rotación a 45 grados de la información en el eje X y aquí muestro el gráfico. Este tile layout es para automáticamente él definir una forma como ordena. Yo les dije que era tres gráficos, una ventana. Este tile layout eh, define una forma cierta de ordenar esos tres gráficos entre la ventana. Hay otras. Ok, esta es la que se usa generalmente. Creo que hay una que las organiza a lo vertical, a lo horizontal, etcétera. Entonces, bueno, que con esta es suficiente. Entonces, bueno, aquí se hace el show del gráfico. Vamos a correr este bloque. Corrió, está corriendo. Corrió bien. Fíjense entonces que, como les dije, era una sola ventana que contenía tres gráficos. ¿Ok? En este caso no se puso un título para cada gráfico, sino que se puso un título general, digamos a nivel de la ventana. Porque si se dan cuenta, las marcas de tiempo son las mismas para los tres gráficos, ¿no? Entonces se puso solamente en la parte inferior y aquí lo que se quiere ver es, fíjense que no se combinó las líneas en un solo gráfico, ¿no? Sino que se mantuvo independiente, ¿ok? Eso depende de lo que uno quiera mostrar con el gráfico. Obviamente se pudieron haber graficado todas juntas en un solo gráfico. Entonces se verían las líneas superpuestas, cada una con su respectivo color, pero bueno, en este caso, este ejemplo en particular está mostrando cada gráfico de manera independiente, uno a continuación del otro de manera vertical. Así que cada uno aparece con su leyenda, voltaje, corriente, potencia. Importante que seleccionamos un color para cada uno para hacer una distinción. Fíjense que aparecen los rótulos en el eje Y correspondiente a los voltajes o correspondiente a las corrientes en amperios, me imagino, y o las potencias en watts. ¿Ok?
Vamos a detener el video aquí, ya estamos llegando a los 29 minutos y grabaremos un segundo con lo que falta del Node.